Bueno, hola a todos. Vamos con el último bloque de estos resúmenes rápidos de la Constitución. En este caso vamos a ver las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria, final. Deciros lo primero, que son sin duda lo menos preguntable de toda la Constitución. Bueno, puede ser que alguna pregunta en algún examen caiga, pero sin duda muchas menos que del articulado. Y de hecho hay algunas que yo diría que jamás las he visto preguntadas y luego a lo mejor sí que algún detallito, bueno, que os destacaré. Pero bueno, seguro la parte menos relevante. Vale, empezamos con las cuatro adicionales que están un poco orientadas a unas singularidades de determinadas de territorios, de determinadas zonas. La primera que es, bueno, básicamente respetar los derechos de los territorios forales, para respetar esos derechos de los territorios forales. La segunda un poco en la misma línea, que nos habla de la mayoría de edad y que no perjudica las situaciones que vengan reguladas en los derechos forales, en sus normativas de derecho civil, de derecho privado, sin más. Y luego la tercera para Canarias, que sería un poco mecanismos para modificar el régimen económico y fiscal de las Canarias, sin más. Y luego la cuarta no es para algún territorio en concreto, sino que es a nivel de administración de justicia para aquellas comunidades que puedan tener más de la sede, digamos, en más de una audiencia territorial. La ley nos dice que se podrían mantener esas sedes, pero distribuyendo las competencias y siempre respetando lo que establezca la ley orgánica del Poder Judicial. Estas las adicionales realmente no son especialmente relevantes. Luego, las transitorias, aquí la lógica de las disposiciones transitorias es, claro, hacer el tránsito, hacer el paso del modelo jurídico que teníamos con el carácter preconstitucional al que tenemos una vez que se promulgue y entra en vigor la Constitución. Claro, hay que hacer un tránsito, hay que crear nuevas instituciones, ha habido unas instituciones transitorias digamos, para la redacción de la Constitución. Entonces, bueno, todo ese tránsito pues es muy importante y está bien que se regule. En la primera, nos hablan de la sustitución, de que se puede sustituir la iniciativa, que el artículo 143 establece para las diputaciones provinciales, se puede sustituir por los órganos colegiados superiores que hubiera en aquellos territorios que tenían un régimen provisional de autonomía. Entonces, bueno, esa iniciativa del 143, si era un territorio que tenía un régimen provisional de autonomía, puede sustituir ese órgano colegiado a la función que atribuye el 143 a las diputaciones, ¿vale? Y luego la segunda es quizá la más interesante, o por lo menos en mi ámbito, la que más veces he visto preguntada, porque es a través de la cual accedió mi comunidad autónoma Galicia a la autonomía. Vale, esta es la que está pensada para las denominadas regiones históricas. Que aquí quizá interesante saber qué se consideran regiones históricas, y esto es casi cultura general o territorios históricos, que son aquellos que hubieran plebiscitado en el pasado favorablemente proyectos de estatuto de autonomía. Vale, de hecho, Galicia teníamos un proyecto de estatuto de autonomía, habíamos hecho ese referéndum, lo habíamos aprobado, había una delegación que había ido justo a Madrid a presentarlo ante las Cortes de la Segunda República y justo, además había un señor que era Castelao, que es un intelectual muy famoso que tuvimos en Galicia, estaba allí, era parte de esa comisión, y justo cuando estaban allí pues fue cuando estalló el golpe de Estado, la guerra civil, y obviamente no pudo prosperar el proyecto. Pero bueno, esa es la definición de territorio histórico, que son conceptos que a veces se hablan, puede formar parte de la cultura general, pues que sepáis que es eso, territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía. Vale, y ahí nos dicen que estos básicamente podrán acceder a la autonomía por la vía del 151. Acordaros que teníamos la del 143, que era la ordinaria, la del 151, que era la acelerada o la preferente, por así decirlo, permitía adquirir mayor nivel de competencias con mayor celeridad y básicamente esa es la ventaja que se le da a los territorios históricos, que nos permiten acceder por la vía del 151. Luego la tercera nos habla de, claro, tenemos en el 143 referencia a la iniciativa de las corporaciones locales. Se entiende que esas corporaciones locales, para ejercer la iniciativa, será una vez que se hayan celebrado las primeras elecciones locales, digamos, democráticas y constitucionales. Luego la cuarta estaba en referencia a la posibilidad de que Navarra se incorpore al régimen autonómico vasco o al Consejo General Vasco, al nombre que pudiera tener, y ahí bueno, nos hablan un poquito del mecanismo que podría existir para que Navarra se incorporara a ese régimen autonómico vasco. La quinta, la posibilidad de que Ceuta y Melilla se constituyan comunidades autónomas, y esto un poco referencia a lo que vimos en el 144, esa posibilidad de que lo autorizaran las Cortes por ley orgánica. ¿Vale? Luego la sexta nos habla de cómo se van a ir tramitando los proyectos de Estatuto de Autonomía. Claro, esto podía haber habido un aluvión en su momento, ¿no? Se aprueba la Constitución, se empieza a poder hacer y ¡pum! Van todos los territorios a la vez. Bueno, pues habrá que establecer un orden, que al final es el riguroso orden de incoación que dice la Ley 39 para tramitar los procedimientos, pues básicamente lo mismo. Se dictaminan por orden de entrada, algo bastante lógico. Y el plazo de uno empieza a contar cuando acaba el anterior. Sin más. Luego la séptima nos dice un poco cuándo se disolverían los órganos provisionales autonómicos, ¿vale? Supuestos básicos, pues cuando entre en vigor el Estatuto de Autonomía, o si no, pues, bueno, los órganos que se constituyan a través del Estatuto de Autonomía, o si no prospera el proceso autonómico. Bueno, bastante razonable lo que tenemos aquí.
Luego el octavo, claro, aquí nos habla un poco del tránsito a nivel de Cortes Generales, Presidencia del Gobierno. Claro, las Cortes que aprobaron la Constitución están en vigor durante un tiempo, no más, y con plenos poderes, no más allá del 15 de junio del 81. A efectos del artículo 99, la promulgación de la Constitución se entiende que es un supuesto constitucional de aplicación del artículo 99, o sea, para proceder a nombrar al presidente del gobierno, a elegir al presidente del gobierno. El que era presidente del gobierno en el momento en el que se aprueba esta Constitución, pues continúa en sus funciones durante un tiempo. Bueno, aquí nos regula un poco ese tránsito a nivel de estos principales poderes del Estado, Cortes Generales y Presidencia del Gobierno. Y la novena es otra que sería bastante interesante, esta es quizá a lo mejor junto con la segunda, la más preguntable, que nos habla de la renovación del Tribunal Constitucional. Acordaros que vimos en el título noveno que se renovaba por terceras partes cada 3 años, son 9 años de duración del mandato, y se renueva por terceras partes cada 3. Y aquí nos dicen cómo proceder, porque dices, claro, son por terceras partes cada 3, pero ¿qué terceras partes se renuevan? Así aleatoriamente. No, nos lo dicen aquí. Se va a hacer un sorteo para designar un grupo de 4 miembros de la misma procedencia electiva, para cesar y renovarse. Vale, entonces se entienden agrupados como miembros de la misma procedencia, los 2 designados a propuesta del gobierno y los 2 que proceden del Consejo General del Poder Judicial. Obviamente, el otro grupo de 4 serán los propuestos por el Congreso y el tercer grupo de 4 los propuestos por el Senado. Entonces, a los 3 años de que se elija por primera vez los del Tribunal Constitucional, se hace un sorteo y de esos, los del Congreso, los del Senado o los de conjunto, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, hacemos un sorteo. Esos se renuevan por primera vez. Al cabo de otros 3 años, entre los 2 no afectados, o sea, entre los 2 que no salieron en el primer sorteo, se haría uno nuevo para ver quiénes quedarían para renovar en ese momento, y 3 años después los que faltaban serían los que serían renovados. Y así ya tendríamos establecida el periodo de cadencia para hacer esas renovaciones. Bueno, entonces este sería interesante, nos meten lo de los 3 añitos y al final es un desarrollo pues bastante razonable de lo que tenemos en el, en el título noveno. Luego, disposición derogatoria, pues básicamente se derogan todas las normas fundamentales que había en los tiempos de Franco, algo que no puede ser de otra manera. Nos hacen referencia expresa a un montón de normas, son las que serían, digamos, las fundamentales, y luego cualquier otra norma que suponga lo establecido en la Constitución. Y luego la final, pues también podría ser interesante, la verdad, también podría ser interesante, que nos dice que la Constitución, interesante por preguntable me refiero, que esta Constitución entra en vigor el mismo día que se publica en el BOE y se publica también en las demás lenguas de nuestro país. Vale, y bueno, está firmada por el rey Juan Carlos, presidente de las Cortes, que era Antonio Hernández Gil, presidente del Congreso Álvarez de Miranda y Torres y presidente del Senado Fontán Pérez. Pero bueno, quizá lo interesante de esta parte final, entrada en vigor el mismo día de la publicación en el BOE. Vale, así que nada, con esto ya sí que tenemos todas las palabras, digamos, de la Constitución ya más o menos analizadas, finalizados estos resúmenes rápidos. Eso, espero que os hayan gustado, que os hayan resultado de ayuda. Deciros que esto, para tener una idea de los conceptos principales, puede valer. Obviamente, para hacer un análisis exhaustivo y tener éxito en una oposición hace falta ahondar más en la materia, pero bueno, para tener la estructura general o aquellos que vayáis súper pillados de tiempo, pues como medida desesperada, os podría ser de utilidad. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho, hace falta profundizar más, que es una norma súper interesante, súper preguntable y obviamente muy compleja. Vale, nada, con esto visto, nos vemos en la siguiente.